Sobre mí un poco, una pequeña introducción. Yo soy Miguel González Flores. Ahí está mi Twitter, porque si queréis ponerme cualquier cosa. Actualmente estoy como desarrollador en Finicens, una startup. Y aparte de eso, mantengo otros proyectos como el juego online Empire Strike y hago otro tipo de cositas por mi cuenta, como dar charlas como esta o cosas parecidas. Bien, guay. Esto he hecho lo que me da la gana. Detallo un poquito el índice para que sepáis lo que voy a hablar un poco muy por encima. Voy a comenzar muy desde el principio, para los que no tengan mucha idea de las pruebas, no solo de mutant testing, sino de pruebas en general, o no tengan mucho nivel o no haya tocado mucho. Entraré por ahí, continuaré un poco con las pruebas unitarias, lo que son, para qué sirven y nos centraremos muchísimo en ellas. Hablaré de la cobertura de código, de las pruebas. Luego ya entraré en contexto de las pruebas de mutación. Explicaré conceptos básicos para que el resto de la charla tenga bastante sentido cuando hablo de algunos conceptos en las pruebas de mutación. Y explicaré su uso concreto en PHP, tanto en PHP-MAT, es lo que procede. Hablaré del framework que voy a utilizar en esta charla, que es Infection PHP. Explicaré un poquito muy brevemente cómo instalarlo, configurarlo y demás para su uso, sin expandirme mucho, porque eso está en el Getting Started de su página. Y algunos conceptos clave que también son importantes conocer para las últimas partes, que son las importantes, sobre todo este punto, que será como eliminar mutantes, que ya veréis un poquito luego lo que es. Y luego algunos detalles extras bueno, en general algunos consejos y cositas. Vale, pues voy a comenzar muy por la base de qué son las pruebas. Esta frase suena tremendamente obvia, pero una prueba comprueba que el sistema hace lo que debe de hacer. Suena muy obvio que esto lo haga, pero no es tan obvio. O sea, la gente hace hace pruebas, pero no las automatiza, no se comprueba que las cosas se hagan como son. Alguien toca código y no prueba que funciona. Y no digo solamente de manera manual, sino que no haya un procedimiento que compruebe que eso funciona, que es automático. En esta parte explico qué son las pruebas y no me centro todavía en las unitarias porque hay muchos tipos de pruebas. Están por las pruebas unitarias, están pruebas de integración, pruebas de aceptación, pruebas end-to-end y demás. Cada una tiene su fin concreto. Nosotros hemos centrado en las unitarias, luego explicaré un poco lo que son. Vale, el tema importante de las pruebas de las que hablamos es que sean pruebas automáticas, pruebas que se ejecuten de manera autónoma o por alguna razón o las ejecutemos a mano, pero que no sean unas pruebas de una persona que va probando con botones que todo funciona correctamente. Son pruebas que en el software prueben que una modificación que hagamos pasemos por ahí, por ese código y que funcione de manera correcta, de manera automática, no que nadie vaya a comprobarlo a través de la interfaz. Vamos a utilizar, en todos los ejemplos, son pruebas unitarias, que son las pruebas que prueban voy a decir la palabra prueba hoy 200.000 veces. La unidad más pequeña de código, ya sea un método de una clase, una función, y la manera de hacerlo es ejecutando ese método, por ejemplo, con los parámetros que reciba y comprobar la respuesta que devuelve. Son muy rápidas y aportan valor específicamente en el desarrollo. Con esto me refiero, de parte de negocio no hay una razón para tener pruebas unitarias. Esto solamente la parte del desarrollo en la que el desarrollador y el equipo de desarrolladores pueda tener un feedback de lo que se ocurre cuando cambias el código, de que si modificas algo no se rompa otra parte de la aplicación y de que lo que tú estás haciendo se vea reflejado en un momento dado, ¿no? Como decía, dan un feedback muy rápido a los cambios, de manera de que si estamos trabajando con un método de una clase que está muy dentro en los internos del código y debe hacer una acción concreta, es mucho más sencillo que una prueba pruebe ese cachito de código, que no haga una modificación, naveguemos por toda la interfaz hasta que lleguemos al punto en el que se ejecuta, para que si luego no funciona por lo que sea, tengamos que hacer un print R y cosas feas por ahí. Y si no funciona, en el mejor de los casos tenemos que volver por la interfaz a ese sitio y en el peor de los casos habrá que revertir cambios en base de datos y otro tipo de historias para poder ejecutar ese cacho de código. Entonces este tipo de pruebas unitarias permiten que tú llegues ahí, ejecutes ese cachito de código, veas el resultado que tiene, lo modifiques e itere de manera muy rápida el código. Por otra parte, ayudan a mejorar el diseño del software. Independientemente si haces las pruebas antes o después, ya sea con TDD o no, independientemente, las pruebas tienen mucha validez, sea cuando sea que las hagas. Lo importante es que estén. En
En este punto indico que ayuda a mejor diseñar el software porque cualquiera que haga pruebas, cuando tenga un método que tiene 1000 líneas y quiera probarlo, va a ver que eso es morirse en el infierno. Es muy, muy duro probar ese tipo de cosas. Entonces ya comenzará a extraer funcionalidad, a inyectar dependencia y a probar las cosas cuanto más pequeñas mejor. Eso con la práctica y el rodamiento ya irá haciendo los métodos y las clases mucho más pequeñas, mucho más testeables y de esta manera. Y si en el caso contrario hacéis las pruebas antes, también ayudará porque probarás un caso concreto que te lo resolverá un método concreto, no una función tremendamente larga. Y comprueba la regresión de forma instantánea. Esto está bastante bien en equipos más grandes, en los que hay distintos niveles de... O sea, perfiles con distintos niveles, en la que, por ejemplo, un desarrollador más junior pueda llegar y tocar un código y tenga un feedback instantáneo de que si modifica algo en el código y los tests fallan, es que ha roto algo, ya sea en ese test o en otro colindante. Entonces, vas a ver que rompes algo muy, muy rápido, no sin que tenga que verlo en la aplicación o que llegue ese bug a producción. He traído un pequeño ejemplo de código, vamos a usarlo y arrastrarlo durante toda la presentación. Es un cálculo que se hace en el juego online que he presentado anteriormente y explico muy brevemente lo que hace, muy simple, era una función muy pequeñita que he cogido por ahí. Basándose en un índice bélico de un jugador, el valor de su imperio y si es un jugador novato o no, va a modificar el valor del índice bélico en consecuencia. Si el valor que tiene en el juego es menor que 500, que es un jugador que está comenzando, el índice bélico es la mitad. O si es un novato, siempre es la mitad. Y en otro caso es un 50% mayor. ¿Vale? Esta pequeña función se podría probar de manera unitaria con estas pruebas. ¿Vale? Este ejemplo es de PHP Unit. Si alguno está familiarizado con él, le explico un poco lo que es. Bueno, un framework de testing de PHP. Esta función que se ejecuta siempre, hacemos la iniciación de la clase y he creado dos casos de uso de la prueba. Uno en el que le pasa un índice bélico de 100, un valor por debajo de 500 y true para que se cumpla la segunda condición de que es novato y debería de tener este valor la mitad. O sea, comprobamos que el resultado de esta llamada es la mitad. Y en esta comprobamos el otro caso en el que pasando el mismo índice bélico de 100 y un valor por encima de los 500 que teníamos en el límite y que no es novato, debería de multiplicarlo por el 50%. Esto realiza dos aserciones sobre la llamada y comprueban que efectivamente hace lo que cumple. En principio, viendo esto, cualquiera pensaría que dice, bueno, esto está cubierto porque contempla los dos casos, cuando entra por el if y cuando no entra, o sea, ejecuta la división y ejecuta la multiplicación y esto está aprobado. ¿Cómo sé que está aprobado? Porque yo tengo una función en mi IDE que se llama cobertura de código, que le doy ahí, sale un gusanito con unos puntitos, que va a decirme exactamente mi test por qué líneas de código ha pasado. Bueno, esta es la ejecución de los tests, son dos tests y se cumplen los dos, pasan bien. Y ese sería el resultado de esa cobertura de código que comento. En este caso un 100%, porque yo efectivamente paso por todas las líneas, mis tests pasan por todas las líneas, y podríamos decir que esto es bastante seguro porque pasa por toda la parte de nuestro código, pero en absoluto es así. Aun siendo un código tan simple, que tiene una condición aquí y dos return, hay varios caminos por los que puede pasar el código. Ya puede pasar por este if en solitario, por esta parte, o por esta, y hay varias partes, ¿no? En algunas empresas, esta métrica es la que se usa para determinar la calidad del software que se está haciendo, lo cual yo defiendo que es totalmente erróneo utilizar esta métrica porque aporta nada. Me refiero, ahora vamos a ver que esta cobertura no está demostrando absolutamente nada porque no da nada de fiabilidad, más con números, que no ayuda mucho en este código. Vale, para quien no conozca este concepto, la cobertura de código es el valor porcentual que se le da al cálculo de las líneas de código por donde pasan los tests respecto al total de líneas de código. En este caso es un 100% porque pasamos por todas las líneas del código, pero si por ejemplo en esos tres tests solo fuera el segundo de los tres que había, no pasaría por el primer if y sería pues, bueno, un 50 y pico por ciento aproximadamente según cómo cuente el if, los dos valores que tiene. ¿Qué sí nos dice esto que tiene su valor? No es que no valga absolutamente para nada. Nos valen para encontrar caminos no probados. Me refiero, tú ejecutas en tu IDE o en lo que he mostrado antes,
es el reporte que te genera PHP Unit de cobertura de código. Tú miras eso y puedes ver partes del código por las que no tienes ningún test que pasa por ahí. Se te ayuda a identificar partes del código que no estás testeando. Mejor o peor, pero no estás testeando en absoluto, ¿vale? Y para esto sí es bueno. Pero sin embargo, son totalmente inválidas para determinar la calidad de las pruebas. Que tú pases por todas las líneas de código no significa que estés probando de manera correcta las líneas de código. De hecho, podrías hacer script automático que te pasaran por todas las líneas o tener test incluso que te pasaran por todas las líneas y no hicieran ninguna aserción. Tendrías una cobertura del 100%, cero aserciones, no comprobar nada. Y lo que es peor, o pienso yo que es peor, que da una falsa sensación de confianza. Cuando ves una clase que está cubierta al 100%, tiene unos tests que pasan al 100%, tú cambias algo y sigue estando en verde, es malo, porque si cambias algo, metes un bug y sigue estando en verde, la sensación de confianza que tú tienes es muy buena. Dices, vale, he cambiado esto, funciona perfectamente, está bien, y no tiene por qué ser así. Entonces esto es muy malo, ¿vale? Entonces aquí entra la salvación, las pruebas de mutación, que es lo que iba a hablaros hoy, que básicamente, en una línea si tengo que describirlo, determinan la calidad de los tests, ¿vale? Es un poco decir que quien vigila al vigilante, ¿no? Si tienes unas pruebas unitarias que vigilan que tu código funciona bien, las pruebas de mutación vigilan que tus tests funcionen bien, que cubran los casos que deben de cubrir. Voy a explicar un poquito los conceptos de las pruebas de mutación, ¿vale? Para ir avanzando como comenté antes. Y voy a comenzar por decir lo que es una mutación. Una mutación no es más que un cambio en el código que genera un mutante, ¿vale? En algunos ejemplos en este if que teníamos van a ser, por ejemplo, este. Un cambio de una mutación cualquiera sería cambiar este menor que por menor igual, ¿vale? Es un cambio sutil que si lo hacemos en este código, con las pruebas que teníamos anteriormente, siguen pasando todas las pruebas en verde, sin embargo, la lógica del cálculo cambia bastante. Otra mutación sería esta, cambiar el OR por un AND, que tampoco lo cubriría el test que teníamos antes hecho. Otra sería cambiar este true por un false, que tampoco lo cubre el caso que teníamos anteriormente hecho. Son tres cambios que son, podemos decir, bastante graves en el código, que si cualquier persona que llegara a este código lo cambiase y ejecutase los test de nuevo, obtendría un 100% de cobertura de código y todo en verde. Y sería a su casa a dormir muy tranquilo. Estas que he puesto yo son tres ejemplos del caso anterior, ejecutados y hechos aquí, pero voy a comentar un poco las mutaciones que normalmente se generan. He puesto aquí, no sé si 8 o 10, que son las más importantes que se realizan, aunque hay bastantes más. Vale, las comento un poquito por encima, no quiero entrar en mucho detalle porque esto es leerte la documentación y ver las que realiza, ¿no? Las mutaciones que se suelen hacer son en operadores aritméticos, te va a cambiar división por multiplicación, suma por resta y viceversa con ellos. Intercambio de booleanos, cualquier true va a cambiarlo por false y false por true. Va a forzar el límite de todos los condicionales, o sea, cualquier menor va a cambiarlo por menor igual, el mayor igual por menor, estricto, y va a jugar con los límites. Va a negar todos los condicionales que existan también, o sea, cualquier igual igual va a cambiarlo por distinto o igual, y viceversa. Va a cambiar los valores de retorno, que esta mutación es muy curiosa. Cualquier return que tengamos una función, si tiene return y una llamada a un método, va a llamar al método primero y hacer un return null, y ver si tú realmente estás haciendo alguna comprobación sobre el valor que retorna. No solamente que se llame a ese método, sino que lo que devuelve ese método luego se ejecute. Va a cambiarte los operadores de orden, el spaceship operator este de PHP, que te comprueba de dos valores cuál es el menor o el mayor, va a cambiarte el orden de los valores. Va a cambiar todos los literales que encuentre, ¿vale? Cualquier número literal que encuentre va a sumarle 1 y va a restarle 1. Entonces va a comprobar también los límites en cualquier literal, si realmente comprueba ese valor o los límites superiores e inferiores. Y todas las excepciones va a dejar de lanzártelas. Cualquier through new exception va a hacer solamente el new exception. Va a quitarle el through y comprueba si la lanza o no. Si tú tienes una excepción que se lanza en algún punto y ningún test comprueba que esa excepción se está lanzando, saldrá en verde y aquí tendrás un mutante. ¿Vale? Hemos visto lo que son las mutaciones, las que se generan sobre el código, y ahora está el concepto de mutante. El mutante es el resultado de una mutación. ¿Vale? Toda la base de código completa con una mutación hecha es un mutante.
Me refiero, todo el código anterior, toda la base de código, esa clase y todas, con este cambio es un mutante. Este es otro y este es otro. En este tipo de test no se realizan varias mutaciones a la vez, sino que se realiza una con un mutante y se ejecutan las pruebas sobre esa mutación, luego otra, luego otra, luego otra, de una en una. No se hacen varias a la vez. Vale, este es el concepto que quería sobre todo que tuvierais claro, que las pruebas de mutación se ejecutan sobre tu código mutaciones, generando mutantes. Se pasan los test unitarios sobre esos mutantes y se pasan con cierta inteligencia. Me refiero, explico un poquito cómo funciona una librería de estas por dentro. En principio se coge todo tu código completo, se va clase por clase y se van ejecutando todos los mutantes en cada sitio donde proceda. Y luego, por cada mutante generado, se pasan los tests que pasan por esa línea de código donde está el mutante. Aquí es donde pone la cierta inteligencia, la librería que utilices, de no pasar todos los tests todo el rato, sino si haces una mutación en un punto, pasa solamente los tests que pasen por ese punto. Y luego, cuando ejecutan los tests, comprueban el resultado. ¿Cuáles son los resultados de pasar los tests sobre un código mutado? Pues hay tres posibles resultados, ¿vale? En el mejor de los casos, que esperemos que sea el que siempre se encuentre, el test falla después de la mutación, ¿vale? Yo cambio un menor que por menor o igual, yo estoy comprobando ese límite y mi test falla. Mi test falla porque hay una excepción que comprueba que no pase por esa condición o que sí pase según lo que sea. Ese sería el mejor caso. Entonces se denomina que el mutante ha muerto. El mutante ha muerto es malo porque nuestro código está preparado ante ese cambio y sabe reaccionar a él. Otras causas de muerte que también hay son, por ejemplo, los timeout, que ocurren, por ejemplo, si tenemos un bucle while con una condición dentro que va sumando sobre un iterador, un i++, típico, el más te lo va a cambiar en una mutación por un menos menos, y es muy probable que ese bucle se tire ahí, sea un bucle infinito. Entonces se considera que el mutante muere porque tu código no se ejecuta y va a fallar la prueba también. Algunos casos también son los fatal errors, que esto, según la librería, habrá más o menos, que puede ser que la mutación te genere un código PHP inválido y haga un fatal error por alguna razón, pues te divida entre ceros o alguna cosa de ese tipo. Si hay algún sitio de una división o multiplicación por 1, que sería un poco raro, te la cambie por un 0 y va a darte un fatal error, que se considere también que el mutante ha muerto. Otro posible resultado sería que el mutante está vivo y sonriendo, que sería que el test pasa en verde después de la mutación. Serían los tres ejemplos que he puesto antes, por ejemplo, en el que se cambia un valor, o se cambia un true por false, un mayor que por menor que, un return por lo que sea, y los tests fallan. Hace una modificación que cambia la lógica de tu código y tu test no es capaz de detectarla. Eso se denomina que el mutante está vivo y la idea es matarlo. Y hay un caso que es aún peor todavía, que sería que hay un mutante no cubierto. Que, como he comentado antes, la manera en la que funciona esto es pasando por todo tu código y realizando mutaciones y luego pasando los tests que pasan por cada línea de código que se ha modificado. Pero puede ser el caso que un test no pase por la línea de código donde se ha hecho el mutante. Entonces, directamente está vivo y ni siquiera está cubierto. Creo que con esto son los conceptos básicos de mutant testing. Esto que he explicado, no he dicho la palabra PHP en ningún momento. Esto aplica a cualquier lenguaje de programación. Aquí lo explicamos para PHP, entraré un poco más en detalle ahora. Y esto aplica para cualquier otro. En cualquier lenguaje de programación hay librerías que aplican mutant testing, mejores o peores, y estos conceptos son universales, son para Python, Perl, lo que sea. Y ahora entrando un poquito en tema de PHP, estas son las dos librerías que hay ahora mismo actualmente, y básicamente no hay otra. De hecho, podríamos decir que solamente hay una, que es esta. Anteriormente estaba Handbag, que está deprecada. De hecho, si entras en su repositorio, te indican que te bajes Infection PHP. Y tenemos Infection PHP. En principio iba a hacer una comparativa de las dos, pero es que no merece la pena porque la primera no está en desarrollo. Y trabajaremos sobre esta segunda, ¿vale? Infection PHP se basa, bueno, solo funciona en PHP 7+, la versión estable de PHP. Utiliza Abstract Syntax Tree para realizar las mutaciones. No explico ahora mismo lo que es porque luego hablo un poquito de ello y puedo entrar más en detalle si queréis. Y funciona con PHP Unit y PHP Spec. Codeception está en camino, hay una pull request abierta que lleva un poquito de tiempo abierta, pero está funcionando para que funcione con Codeception. La idea es que sea la librería agnóstica del
del framework de testing que se utilice. Entro un poquito, esto veis bastante rápido porque esto es el que tiene Starter típico. Esta librería puede o instalarse a través de Composer. Yo suelo utilizarla así, instalándola de manera global en el Composer y luego ejecuto infection y como tengo el path del bin, va a ejecutarlo. Otra manera es bajarse el FAR, el .phar que tienen, o instalarlo si quieres como dependencia de desarrollo en tu sistema. Yo recomiendo las dos primeras, o bajarse el ejecutable directamente o instalarlo como una dependencia global. La configuración es bastante sencilla, la verdad es que se lo han trabajado bastante para que sea muy liviana. Según ejecutas infection, va a preguntarte 4 o 5 cosas, la mayoría de las respuestas a las cosas que te pregunta te las da ya marcadas, porque lee el archivo composer.json e intenta determinar, pues por ejemplo, dónde está el código, te lo medio adivina y algún tipo de cositas más también te lo adivina mirando el composer. Te va a preguntar dónde está el código fuente, en el caso que tenía yo de antes de ejemplo, pues está en source. ¿Cuánto tiempo determinas que es solo segundos suficiente para decir que un mutante muere por timeout? Y dónde quieres guardar el log donde da el resultado. Te va a crear un archivo de configuración que una vez que lo configures, si lo tienes en tu repositorio, pues ya no tienes que configurarlo más veces. Justo después de configurarse automáticamente, va a ejecutarse y esta sería la ejecución, el resultado de la ejecución del código que teníamos anteriormente. En este caso, volviendo un poco a los conceptos que teníamos antes, se han generado 12 mutaciones, por lo cual se han hecho 12 mutantes, de los cuales 8 los hemos matado y 4 no han sido detectados. ¿Vale? Entonces, mal, porque significa que hay 4 mutaciones que hemos realizado en nuestro código que han pasado desapercibidas totalmente. Al menos 8 sí que las hemos matado. Esto te da unos valores, unas métricas, que tienen mejor color, bueno, tienen peor color, literalmente hablando, pero indican un poco más la calidad de los tests que estamos haciendo, mucho más que la cobertura, que era un 100%, sin importar lo que cambiáramos entre medias. Voy a explicar muy por encima lo que es cada cosita y continuamos. Tampoco quiero pararme mucho en esto porque simplemente es un poco ilustrativo. El Mutation Score Indicator es el porcentaje básico de mutantes que has podido matar respecto al total. O sea, todos los mutantes que se han generado, los mutantes muertos, en porcentaje. ¿Vale? Entonces, en este caso hemos matado 8 de 12, un 67% de MSI. ¿Vale? Que es un valor bastante más real que al 100% de cobertura. O sea, si me dices que tiene un MSI del 67%, ya puedo determinar un poco la calidad de los test que estás haciendo mejor con el 100% de cobertura. El Mutation Code Coverage debería ser muy parecido al Code Coverage normal y corriente, que sería la cantidad, el porcentaje de Code Coverage que sea... Bueno, es muy simple de entender y muy complicado de explicar. El código cubierto por el que ha pasado algún test que tenía un mutante. No sé si se entiende. O sea, se hacen todas las mutaciones, se ejecutan los tests, y este es el porcentaje por el que ha pasado algún test que tenía un mutante. En principio debería ser muy parecido al de Code Coverage normal y corriente porque los tests siguen pasando por el mismo sitio. Esta métrica se utiliza solamente para calcular este de después, que es la primera métrica, el MSI, pero aplicada solamente al código que está cubierto, que esta tiene mucho más sentido. Me refiero, un mutante que se genera en un código que no está cubierto por ningún test siempre va a estar vivo. Así que, en principio, tiene más sentido solamente fiarse de este número, que serían los mutantes que hemos matado en el código que está cubierto. Y el que no esté cubierto, ese es otro tema que deberíamos de cubrir, pero bueno, al menos vemos la calidad de los tests reales. ¿Vale? En este caso coincide con el primer número porque el code coverage era del 100%. Y bueno, estos serían un poquito los conceptos que tenemos en PHP de este lenguaje. El MSI también se utiliza de manera transversal en otras librerías de testing, de mutant testing. Vuelvo a poner el código que teníamos antes, simplemente para recordarlo un poco, porque pasó hace un rato desde que lo puse, que teníamos el valor de un imperio, que según si era muy bajo o era un novato, modificaba el índice bélico por la mitad o por más del 50%. Y vamos a ver cómo esos 4 mutantes que se han quedado vivos podemos matarlos de manera sencilla. Bueno, perdón. Vale, esto era un poquito para recordar el código. Ejecutando el
el infection sobre el código que teníamos antes, vemos los mutantes que se han generado. Los que puse al principio eran de ejemplo y estos son reales que se ejecutan sobre el código, ¿vale? Cuando ejecutáis infection tienes bastantes parámetros que podéis pasarle, bastante completito. Uno de ellos es el show mutators, que te va a indicar todas las mutaciones que se han realizado sobre ese código, y limitando el nivel de verborrea del código, podéis decir pues solamente 2, que significan los que están vivos, que no te muestren los mutantes que han muerto. En este caso hay 4 mutantes, que son los que han salido antes, que han fallado. Ha modificado el valor límite de 500 a 499 y aún así mi test no lo ha detectado. Lo mismo por encima, a 501. El menor que lo ha cambiado por menor que o igual y le ha dado igual. Y este OR lo ha cambiado por un AND y el test seguía pasando continuamente. Este último bastante más grave, de hecho. Vale. Bueno, perdón, he modificado esto un poquito el orden de la diapositiva porque creo que venía más a cuento ahora mismo contar cómo genera esto infection. Concretamente esta librería, cómo lo hace, ¿vale? Cómo es capaz de ir por todos los tokens que hay en PHP y generar estas mutaciones. Como comentaba anteriormente, utiliza AST para realizar las mutaciones. AST, para quien no lo conozca, genera un árbol de nodos del código que se ejecuta. Es la principal ventaja de PHP 7 respecto a las anteriores y permite que podamos parsear el código mucho más fácil. Utiliza una librería que es PHP Parser, que genera código AST en distintos nodos para utilizarlo. Este sería el aspecto de un árbol de AST del código de la izquierda, ¿vale? Este está cogido de la Wikipedia. Entonces, para este código concretamente te genera un árbol de nodos, tal como así, en el que, bueno, tenemos el body ahí arriba, el cuerpo, tenemos un while, que dentro tiene una comparación de distintos, ¿vale? En este caso, infection iría por este código, iría por este árbol, recorriéndolo y aplicando mutaciones cuando pudiese. Por ejemplo, llegaría aquí, en el while no realizaría ninguna modificación, porque le da igual, llegaría al comparador de distintos y diría, vale, de este sí sé modificarlo. Modificaría este operador por un igual, igual, igual y generaría un mutante. Tendríamos ahí uno. En esta variable no cambiaría nada. Aquí sí cambiaría. Este 0 lo cambiaría por 1, un mutante. Lo cambiaría por -1, otro mutante. Seguiría por la rama. Llegaría aquí al menor o al mayor que. Lo cambiaría por mayor que o igual. Llegaría al menos, lo cambiaría por un más. Llegaría al menos, lo cambiaría por un más. Y el return este ejecutaría a, aquí arriba, a punto y coma, y return null. Serían los mutantes que ejecutaría aquí, más o menos. Aquí tampoco quiero entrar mucho porque, bueno, esto tiene muchos detalles dentro, pero este sería un ejemplo de uno de los mutadores que tiene, de cómo mutaría el código por dentro. Todos los mutadores que tiene, esto es la librería de infection, el código de dentro, tienen una función booleana que dado un nodo te dice si debe mutarlo o no. En este caso es la mutación de menor que te cambia el menor que o por menor que igual, y simplemente mira si ese nodo es una instancia del menor que, y en caso de que sea, te devuelve una nueva instancia de menor que o igual, con los mismos parámetros que tenía antes, y con eso genera un mutante. Vale, eso sería como generar los mutantes, pero luego tiene que ejecutarlos. Y para saber qué test tiene que ejecutar en cada momento, utiliza la cobertura de código. Aquí se utilizan los reportes que genera PHP Unit para saber por qué línea de código pasa cada test, para ejecutar solamente lo que pase por esa línea. Y lo que hace, por cada mutante que genera un archivo phpunit.xml de configuración que indica qué test tiene que correr para ese mutante concreto. ¿Vale? Y luego intercepta el sistema de archivos, que lo hace de una manera muy curiosa, que os animo a que miréis el código, porque es muy curioso cómo lo hace con el autoload y demás, de coger y cuando ese archivo se incluya, el archivo donde se supone que está la mutación, en lugar de darte el original, te da el mutado. Infection PHP no te modifica nunca nada de tus archivos. O sea, es totalmente seguro ejecutarlo y aunque lo corte la ejecución en mitad del proceso,
en tu repositorio está todo igual, no te modifica nunca ningún archivo. Todo lo hace en archivos temporales y lo ejecuta de esa manera, va ejecutando el archivo y lo hace en otro sitio. Vale, esto lo he metido aquí un poco para explicar cómo funciona internamente un poco la librería, aunque no quería meter mucho en detalle, pero más o menos así, a grandes rasgos es eso. Volvemos al ejemplo de antes, que teníamos por aquí, y vamos a eliminar los mutantes. ¿Vale? Primero voy a intentar eliminar los límites de este valor, ¿vale? Y voy a mejorar mi test para hacerlo de esta manera. Quien no conozca los data providers de PHP Unit, son una manera de decirle a un test que tome distintos valores de entrada en lugar de triplicar este test para hacer 3 valores de entrada. Lo que hace es que por cada línea del proveedor de datos, que sería este, por cada elemento del array, te ejecuta este test con estos valores, dando el valor esperado 50, el índice bélico 100 y el valor del imperio 499. De manera que vamos a ejecutar este test 3 veces, una por cada línea, esperando pues 50, 150 y 150, con los valores justo límite, o sea, el 499, 500 y 501, que son los valores que están justo en el límite del 500. Y para matar el otro mutante, el que modificaba el true por el false, vamos a forzar a que no cumpla la primera condición del if, poniendo un valor de imperio alto, y cumpliendo la segunda condición. ¿Vale? Si ejecutamos ahora mismo el infection sobre nuestros tests, vemos que todos los mutantes son eliminados porque no hay ninguna mutación sobre el código que permita que los tests fallen. Bueno, perdón, que los tests pasen con la mutación hecha. Vale. Algunas cositas que hay que tener en cuenta con la librería es que no es perfecta, ¿vale? Hay algunos falsos positivos que se pueden escapar. El apuntar a tener un MSI del 100% sería más bien imposible, ¿no? La idea es que cada uno en su proyecto vaya al MSI que pueda, ¿no? Sobre todo, no bajarlo en cuanto se genera nuevo código. Si lo corres tú en tu proyecto y tienes un 50% de MSI, pues al menos que las nuevas test que hagas no baje el 50%. Y esto ocurre. Yo tenía varios ejemplos de falsos positivos de un post que escribí hace un par de meses o 3, hablando de mutant testing, y algunos de ellos ya no están, porque la librería avanza bastante rápido. Yo hice las pruebas en la versión 0.6, ahora está en la 0.81, y algunos falsos positivos que tenía anteriormente los he intentado poner aquí en la presentación y no he podido porque ya no existen. Sin embargo, algunos sí. En este, por ejemplo, una simple función que, dado un valor, que es un string, te comprueba si existe dentro de un array, este tercer operador, este tercer argumento del inArray, te comprueba el tipo de datos, de manera que si le pasas un entero, no te lo comprueba. Y este va a generar un mutante de esta manera, va a cambiar del true por false. Pero no hay manera en PHP que podamos probar que esta función, o sea, que podamos matar esta mutación con ningún valor, ¿vale? Esto es un falso positivo que se va a quedar ahí sí o sí, porque ahora mismo no hay manera de arreglarlo, por lo menos en esta librería, en esta versión. Y bueno, hay algunos más, pero son un poquito más raros. Vale. Esto, la idea, bueno, pienso que la idea de usar esto no es ejecutarlo sobre tu proyecto continuamente, aparte porque es bastante lento, luego hablo un poquito de la velocidad, sino integrarlo en tu flujo de trabajo diario. Me refiero, creas una clase nueva, creas un test, antes o después, sigo diciendo que me da igual, y pasas los test de mutación sobre tu nueva clase de test. Entonces puedes determinar los mutantes que se generan. Esto puedes incluso incorporarlo en tu IDE, ¿vale? Bastante sencillo. Esto es un poquito como tip, ¿no? Si creamos esto es PHP Storm, ¿vale? Si vamos a preferencias, herramientas externas y creamos una nueva, creamos infection, ejecutamos el comando, como filtro, que este comando, o sea, este parámetro, podemos especificar una sola clase, una sola carpeta o un solo archivo donde ejecutar esto. Y le pasamos el archivo que tengamos abierto ahora mismo. Esto lo enganchamos con un atajo de teclado. Podemos simplemente tener una clase abierta, pulsar un atajo de teclado y comprobar, o sea, pasar los test de mutación sobre esa clase solamente. De manera que en desarrollo, para cualquier desarrollador, sea muy fácil tener un flujo en el que sus tests son buenos, ¿vale? Esto sería a nivel de desarrollador teniéndolo. Otra manera
sería tenerlo en el sistema de integración continua. ¿Vale? Este sería un ejemplo de conectarlo en Travis, ¿vale? Te puedes bajar los FAR, que es la otra manera de instalarlo, y ejecutarlo sobre tu proyecto. Aquí hay otro par de parámetros que son bastante buenos también. Uno es la cobertura mínima de MSI del código cubierto, que queremos que sería el 90%, de manera que este comando va a responder una respuesta distinta de 0 si no cumple ese mínimo. De manera que un deploy o un commit o lo que sea donde tenga su integración continua va a fallar si la cobertura de test de este tipo baja. Y también, como estos test son bastante lentos, puedes ejecutarlo sobre varios hilos. De manera que aquí, si tu máquina lo permite, iría más rapidito. Ya si quieres iterar sobre esto, usando el argumento de filter, podrías hacer que solamente te sacara los nuevos tests con algún comando sobre el directorio, o sea, sobre la rama de Git en la que estés respecto a master, que te saque los archivos modificados y solamente compruebe eso sobre los archivos modificados. Y que los archivos nuevos, al menos que entren, tengan una cobertura del 90%, 80% o con lo que sientas más cómodo. Y una manera de integrarlo en el sistema de integración continua. Y como comentaba, un punto flaco de esta librería, o de toda en general, es que es muy lento. Es bastante lento porque genera muchas mutaciones en el código, muchísimas, una barbaridad. Luego tengo un ejemplo de caso real. Y por cada una ejecuta como mínimo un test o varios sobre ella. Entonces, incluso aunque lo ejecutemos sobre varios hilos, va a ir muy, muy lento. Una cosa que recomiendo yo mucho, el filter lo utilizaba antes en la macro del atajo de teclas para ejecutarlo sobre una sola clase, pero incluso en la integración continua podéis ejecutarlo solamente sobre, no sé, la parte de dominio o lo que sea. Y hay otro argumento que es solo ejecutar el infection sobre el código cubierto, que tiene bastante sentido. Si haces eso, el MSI y el MSI cubierto te va a coincidir siempre, pero no tiene sentido ejecutar las mutaciones todo el rato sobre el código no cubierto, mucho menos integración continua. Yo tenía algo más que decir sobre esto de aquí. Pero bueno, seguramente me venga a la cabeza en mi casa luego. Vale. Vale, sí, ya me acuerdo. Esto, como comentamos al principio, es para test unitarios. Vuelvo a recalcarlo. No se os ocurra ejecutarlo sobre test de integración, porque podéis ejecutarlos, iros a dormir, volver y que siga ejecutándose eso, literalmente hablando. Porque la cobertura que se tiene además con los test de integración suele ser mucho más alta. O sea, un test pasa por muchas más líneas, lo que significa que cualquier mutación van a ejecutarla muchos más tests, y luego si tu test de integración hace de base de datos a sistema de archivo y demás, va a ser muy, muy lenta. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo que voy a poner ahora, que hay como 18.000 y pico mutantes, si esos 18.000 acceden a base de datos, puedes dejar el ordenador e irte a dormir y dentro de una semana tendrás el resultado. Tenemos un resultado que no es muy bueno tampoco. El caso que expongo aquí es del proyecto nuestro de trabajo, de Finicens. Es el proyecto de la parte de API, que está hecha en PHP completamente. Y pongo algunos datos, así un poco para que tengáis en contexto lo que es. Hay unas 3.300 clases, que son como unas 170.000 líneas de código. Tenemos 4.400 tests aproximadamente, que realizan unas 10.250 aserciones. Y el code coverage es del 86%, que si os digo eso, diréis, ¡ay, mira, tiene un código muy bien cubierto! No tiene por qué. Y el log que genera cuando pasa el mutant test son 22 megas de archivo de lo que genera, que es una locura. El resultado, cuando nosotros ejecutamos esto en nuestro proyecto, si lo ejecutamos sobre todo, tardará aproximadamente, aun siendo solamente en la capa de dominio, que el filter que tenía antes de domain es de esto, y solamente son pruebas unitarias, tarda como unos 10 minutos en ejecutarlo. O sea, las pruebas de mutación son lentas, son muy lentas. Por eso aconsejado utilizarlo en la parte de desarrollo y no en integración continua si el proyecto tiene un tamaño considerable. Bueno, los valores que tenemos nosotros ahora mismo no son los valores más altos del mundo, pero bueno, son unos valores que dan un indicador mucho más fiable que aquel 86% de code coverage. De hecho, este 75 yo me fío mucho más de este que este 86. ¿Vale? Y era un ejemplo de lo que tenemos nosotros. Por cierto, si queréis ayudarnos a subir ese porcentaje, estamos contratando gente, ¿vale?
varios perfiles. Si luego queréis, estar interesados, podéis hablar conmigo o con José, que está por aquí, o con Rodrigo, que somos de la misma empresa, y tal. Paso publicidad. Y bueno, si después de esta charla nos habéis enterado algunos conceptos y demás, que luego podéis mirarlo si estáis interesados, sé que hay algunas cosas, un punto clave que yo creo que deberíais de llevaros de aquí, ¿no? Que son bastante importantes. Y es que los test de mutación determinan la calidad de tus tests y no de tu código. Tu código puede ser una mierda y tus tests muy buenos. Y esto es lo que determina si los tests son buenos o no. Que la cobertura de código como métrica no es fiable. Si en una empresa imponen que haya un porcentaje de cobertura de código X, no vale para nada. De hecho, si hicieras algún script automático que pasara por todos los getters y setters de las clases, aumentaría la cobertura de código en un, no sé, 20% y no haces nada. Y que podría ser usado como un filtro más en el sistema de integración continua. Hay algunos sistemas, o sea, algunas empresas que tienen la cobertura de código como un filtro para que no pase código nuevo a producción si no tiene una cobertura X. Yo creo que si lo implementas en Community Testing, ese valor tiene bastante más sentido. Esto, si luego paso la presentación, son algunas referencias a donde saco la información. Está bastante interesante, el RFC de cómo implementa PHP el AST. Y en principio sería todo, no sé el tiempo que he estado, si me he acelerado mucho, pero bueno, muchas gracias. Esperar que le tengo que preguntar, esperar a tener el micro para que salga. Esa es fácil, ¿eh? Sí, y fácil. Si no es fácil, luego te invito a una cerveza, ¿vale? A ver, en primer lugar, muchas gracias también por la presentación. Ha sido bastante interesante, o muy interesante, depende del criterio de cada uno. Te cuento, has hecho varios comentarios y me han dejado un poco, ¿cómo decir? Un poco frío, en el sentido de, se supone que los test unitarios se han creado para testear que las cosas funcionan, ¿vale? Sí. Y por lo que has estado comentando, he acabado con la sensación de que los test unitarios se han creado para que te salga un bonito 100% coverage, es decir, pase por todas las líneas, pero no para hacer test realmente de que eso está funcionando, ¿vale? Entonces, entiendo que se ha inventado Infection, o todo lo que es esta metodología, si podemos decirlo así, para cubrir esa derivación de lo que sería el verdadero significado de un PHP, o sea, de un test unitario, para que realmente, o sea, a través de testing hagas esa cobertura. Es decir, se supone que tú cuando haces un código, tú tienes una clase, haces un test unitario, no haces un test unitario para que pase por ahí el código. Se supone que tú haces un test unitario para que verificar todos los pre o los post, no sé, eso es de mi escuela, es decir, todos los valores límites, es decir, tienes un límite, más o menos lo que has explicado, al menos yo cuando intento hacer test unitarios, intento hacerlo. Es decir, si tengo que hacer 70 test unitarios para probar una clase, lo hago. Entonces, ¿qué es lo que ha conseguido, o sea, qué es lo que ha hecho que lleguemos a ese punto? Es decir, que necesitamos una herramienta adicional a los test unitarios porque los test unitarios no los estamos aplicando bien. Vale, dos cosas aquí. Primero, ojalá todo el mundo hiciera los tests como tú los haces, ¿no? Con esa... Como lo intento, ¿eh? Claro, o sea, o al menos tuviera esa intención al hacerlo, es decir, quiero probar todos los casos, si hay que hacer 70 tests los hago, que no ese es el caso, y más cuando hay empresas en las que te obligan a poner esa métrica. Yo hablo tanto de esa métrica porque... No sé si aparecerá de nuevo o no. Porque es la que muchas veces se mide, ¿no? La que se habla constantemente. Entonces, hablo de esa métrica por eso, no porque esté en contra. Entonces, si todo el mundo hiciera los tests con esa intención como tú, no haría falta medir la calidad de la cobertura ni nada. Y luego puedes mirarlo no solo como que necesitas un vigilante que te lo haga, sino como una ayuda. Me refiero, tú piensas en todos los casos de uso y tus casos límites de tu código. Haces un test para cada uno. Puedes ejecutar Infection ahí y si alguno se te ha olvidado, te lo va a decir. No hay ningún problema, son complementarios. Tú puedes pensarlo todo lo más concienzudamente posible y luego si hay alguno que se escapa, él te lo va a sacar de manera automática. Lo cual es como un complemento que puedes utilizar o incluso ya si eres muy vago y no quieres pensar en todos los casos límites, lo ejecutas una vez con ninguna aserción y te lo va a decir todo. Vale, no sé si he respondido. Sí, se me he respondido. Bueno, ahora voy a ver si alguien más quiere preguntar y si no vuelvo a preguntar otra cosita. Vale. ¿Alguien más? Pregunta fácil. No, espérate.
MSI, ¿qué es? Está por aquí atrás del todo. Tú sabes que era a las 7 esto, ¿no? Es este de aquí, ¿vale? Esto es la ejecución del mutant testing, te da estos 3 valores, ¿vale? Y el MSI es el porcentaje de mutantes muertos respecto a los mutantes totales de tu base de código. Vale, gracias. Aparte de todas las perdón, aparte de todas las métricas que has enseñado, ¿utilizáis alguna más para ver la calidad de los tests? No, en principio no. En principio nosotros procuramos por lo menos que todo el código nuevo que hacemos tenga un test, ¿vale? Y si además podemos comprobar que se ejecutan todas las excepciones posibles sobre ese código, ya tenemos constancia de que la calidad es suficientemente buena para ese test. Dos fáciles. ¿Le puedes meter un groups para que nada más lea los unitarios de PHP Unit? Sí, hay un filtro, que es un filtro de filtro, prefiero, le dices, pásale este filtro a PHP Unit, y le das ahí una cadena de texto, y lo que tú le pongas ahí, se lo pasa a la ejecución de PHP Unit, y ya utilizas todo lo que quieras de la ejecución de PHP Unit. Claro, no, porque si tienes de integración con PHP Unit y unitarios se te va a volver loco, claro. Sí, yo en estos casos utilizo el filter. Me ha hecho Sechi atrás del todo. Y con el primer filter de los tests de el mutant testing, este de aquí, con este de aquí, en nuestro caso, en nuestro proyecto, ejecutamos en dominio y aquí no hay integración. Lo de integración está en otro sitio. Pero si está, por lo que sea, que están mezclados, sí, puedes decirle el típico screw de groups de PHP Unit, se lo pasas como parámetro y te lo ejecuta por dentro. Y la segunda es si internamente usa los covers de PHP Unit. La nueva anotación que te dice, y este test está cubriendo este método de esta clase. Yo sé que utilizan los archivos que se generan, los XML que genera PHP Unit cuando pasa el code coverage. De hecho, cuando hace cualquier ejecución, lo primero que hace es pasarte todos los tests con el code coverage y ya sabe por dónde pasa cada uno. Y en base a eso ya lo utiliza. No sé si utiliza una versión u otra, porque no he llegado tan adentro, pero utiliza ese archivo segurísimo. ¿Listo? ¿Allí quieres preguntar más cosas antes? Bueno, venga, muchas gracias, chicos. Muchas gracias.